En el supermercado, una niña hizo una discreta señal pidiendo ayuda. Un oficial de policía la vio y la siguió hasta su casa. Antes de sumergirnos en esta historia, déjanos un comentario y dinos dónde nos estás viendo. Que disfrutes la historia. El agente Esteban Morales había recorrido los mismos pasillos de ese supermercado durante 3 años. Cada martes y jueves la misma rutina. Saludar al gerente Pedro. Asentir a los clientes habituales. Asegurarse de que todo permaneciera en paz en ese pequeño rincón del centro. A sus 33 años, Esteban había aprendido que la mayoría de los días en el trabajo policial eran exactamente así. Tranquilos, predecibles, seguros. Pero algo se sentía diferente hoy. Pasaba por el pasillo 12, la sección de cereales, cuando casi no la ve, una niña pequeña de quizás 5 años con el cabello rubio necesitado de un cepillo y un vestidito rosa que había visto días mejores. Abrazaba un osito de peluche gastado contra su pecho, de pie junto a un hombre alto de cabello oscuro y varios tatuajes que cubrían sus brazos. Esteban casi siguió de largo. Casi. Entonces vio su mano. La niña estaba haciendo un gesto, la palma hacia afuera, el pulgar doblado hacia adentro. Y los dedos cerrándose lentamente sobre él para luego abrirse de nuevo. Sutil, apenas perceptible, pero el entrenamiento de Esteban se activó de inmediato. Había visto esa señal en las sesiones informativas del departamento sobre seguridad infantil. Era la señal silenciosa de auxilio. Su corazón comenzó a latir más rápido. El hombre a su lado parecía completamente ajeno, estudiando las cajas de cereal con una expresión que no mostraba emoción alguna. Pero los ojos de la niña había algo en ellos que hizo que el pecho de Esteban se contrajera. No era pánico, no. Eran lágrimas, sino una especie de esperanza silenciosa y desesperada, como si estuviera lanzando un mensaje en una botella al océano, rezando para que alguien lo encontrara. Esteban fingió revisar su teléfono mientras los observaba por el rabillo del ojo. La niña apretó más fuerte su osito de peluche y miró a su alrededor con nerviosismo. Cuando sus ojos se encontraron con los de él por un segundo, lo vio claramente. Estaba asustada. El hombre le puso la mano en el hombro y ella inmediatamente bajó la mirada al suelo. Vamos, Lilia, dijo él, con una voz que sonaba bastante normal. Pero algo en la forma en que la niña se tensó hizo que los instintos de Esteban gritaran. Comenzaron a caminar hacia la entrada de la tienda. La mente de Esteban iba a toda velocidad. Estaba viendo cosas que no existían. El gesto podría haber sido inocente. Los niños juegan con las manos todo el tiempo. El hombre no había hecho nada malo que Esteban pudiera ver. Pero esa mirada en los ojos de la niña, la forma en que sostenía ese osito de peluche como si fuera su único amigo en el mundo, lo siguió a distancia tratando de parecer casual mientras fingía hacer compras. Se dirigieron a la fila para pagar y Esteban se posicionó donde pudiera observar sin ser obvio. La niña Lilia, como la había llamado el hombre, nunca soltó su osito.
Seguía mirando a su alrededor como si buscara algo o a alguien. En la caja, la cajera le sonrió. ¿Qué oso tan bonito tienes? Karina? La cara de Lilia se iluminó por un instante, la primera expresión genuina que Esteban había visto en ella. Pero antes de que pudiera responder, el hombre le puso la mano en la espalda y su sonrisa desapareció al instante. Es Tímida, le explicó el hombre a la cajera. Con un tono bastante amigable. pero Esteban notó cuán rápido Lilia se había encerrado en sí misma. Mientras terminaban de pagar y se dirigían a la salida, Esteban tomó una decisión en una fracción de segundo que lo cambiaría todo. En lugar de dejarlos desaparecer en el estacionamiento, en lugar de convencerse de que estaba exagerando, decidió confiar en lo que su corazón le decía. Algo andaba muy mal aquí. ¿y esa? Niña, con el osito de peluche gastado y el grito silencioso de ayuda contaba con que alguien, quien fuera, se diera Cuente. Las puertas automáticas se abrieron y salieron a la luz del sol de la tarde. Esteban lo siguió, su radio crepitando suavemente en su hombro, sabiendo que lo que sucediera a continuación definiría no solo su día, sino posiblemente todo el futuro de esta Pequeña. El estacionamiento se sentía diferente. Al salir, el mismo sol que había brillado pacíficamente minutos antes, ahora parecía duro y urgente. Observó al hombre y a la pequeña Lilia caminar hacia un sedán azul abollado, estacionado cerca del fondo del lote, lejos de los otros autos. La mente de Esteban divagó hacia la razón por la que se había convertido en policía. Fue hace 8 años, justo en este mismo vecindario. Trabajaba como empleado en una tienda, tratando de llegar a fin de mes mientras descifraba su vida. Una tarde presenció cómo le robaban la cartera a un anciano, justo afuera de la farmacia de al lado. Esteban persiguió al ladrón 3 cuadras, recuperó la cartera y se la devolvió al agradecido caballero. Debería ser policía, hijo, le había dicho el anciano con lágrimas en los ojos. El mundo necesita más gente que persiga lo que es correcto. Esas palabras habían cambiado todo el rumbo de Esteban. Se inscribió en la academia de policía en 6 meses, impulsado por la creencia de que podía marcar una diferencia real en la vida de las personas. Quería ser la persona que aparecía cuando otros más necesitaban ayuda, pero últimamente esa llama se había estado atenuando. La mayoría de sus llamadas eran rutinarias. Quejas por ruido, accidentes de tráfico menores. Papeleo que parecía acumularse cada semana. Los sueños que había tenido de rescates dramáticos y momentos que cambiaban vidas habían sido reemplazados lentamente por la realidad del trabajo policial en un pueblo pequeño. Algunos días se preguntaba si estaba marcando alguna diferencia. Su compañero Javiera menudo bromeaba: Esteban, te tomas todo demasiado en serio. No todas las situaciones son una escena de película. Quizás Javier tenía razón. Quizás Esteban veía drama donde no lo había. Quizás esa niña solo estaba jugando con sus manos y el hombre era simplemente su padre teniendo un día normal en el supermercado. Pero mientras los veía llegar a su auto, algo en lo profundo de
Su ser le decía lo contrario. El hombre abrió la puerta del pasajero e hizo un gesto para que Lilia entrara. Ella dudó. Solo un momento, una pausa tan breve que la mayoría de la gente no la habría notado. Pero Esteban la vio. Vio la forma en que miró hacia la tienda como si esperara que alguien la siguiera. La voz del hombre llegó a través del estacionamiento. Lilia, entra al auto. Ahora. No había nada amenazante en su tono. Nada que alarmara a un observador. Casual, pero los hombros de la niña se tensaron y se subió al asiento. Rápidamente, todavía aferrada a su osito de peluche. Esteban se sintió dividido entre su entrenamiento y sus instintos. El protocolo decía que necesitaba una sospecha razonable o evidencia de un delito para acercarse a un ciudadano. Una niña haciendo gestos con las manos y pareciendo nerviosa no era suficiente para una intervención oficial. Podría meterse en serios problemas por acosar a personas inocentes basándose en un presentimiento. Pero, ¿y si su presentimiento era correcto? ¿Y si esa niña realmente necesitaba ayuda? Y él se alejaba porque le preocupaba seguir el procedimiento adecuado. El motor del sedán azul arrancó y Esteban se dio cuenta de que tenía unos 30 segundos para tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Podía volver a su ruta de patrulla, presentar su informe sobre la revisión rutinaria del supermercado e irse a casa a su tranquilo apartamento. Como cualquier otro día. O podía confiar en la voz en su cabeza que había estado gritando desde el momento en que vio la señal silenciosa de Lilia. Mientras el auto comenzaba a retroceder del espacio de estacionamiento, Esteban tomó su decisión. Corrió hacia su patrulla con la radio en la mano tratando de parecer casual pero decidido. No estaba seguro de lo que iba a hacer, pero sabía que no podía simplemente dejarlos desaparecer. Las palabras del anciano de hace 8 años resonaron en su mente. El mundo necesita más gente que persiga lo que es Correcto. hoy Esteban iba a perseguir. El sedán azul se incorporó a la calle principal y Esteban arrancó su motor, manteniendo la distancia pero sin perder el contacto visual. Su corazón latía con fuerza mientras alcanzaba su radio. Central. Aquí unidad 47. Estoy siguiendo una posible situación que involucra a un menor. Solicito respaldo solo para observación. No sabía a dónde lo llevaría este camino, pero por primera vez en meses. El agente Esteban Morales sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. El sedán azul se movía por el tráfico del centro a un ritmo normal. Nada sospechoso en su forma de conducir. Esteban se mantuvo a 3 autos de distancia con las palmas sudorosas sobre el volante. Cada pocos segundos vislumbraba el cabello rubio de Lilia en el asiento del pasajero. Su radio. Crépito. Unidad 47 aquí central. ¿Cuál es la naturaleza de su situación? Esteban dudó. ¿Cómo podía explicar que una niña había hecho un gesto con la mano que podría no significar nada, que su instinto le gritaba que algo andaba Mal, pero no tenía pruebas concretas? Central, observé una posible señal de auxilio de una menor en el supermercado de la calle principal.
Estoy siguiendo. Para garantizar la seguridad de la niña. Una pausa. Luego, entendido. Unidad 47. La sargento Vargas solicita que regrese a la estación para informar antes de proceder. El corazón de Esteban se hundió. La sargento Vargas era meticulosa y seguía el reglamento al pie de la letra. Si perdía de vista ese auto, ahora podría no volver a ver a Lilia nunca más. El sedán giró a la izquierda en la avenida del Arce en dirección a la parte más antigua de la ciudad, donde los apartamentos se agrupaban como piezas de un rompecabezas. Esteban tuvo que tomar una decisión. Seguir las órdenes o seguir sus instintos. Giró a la izquierda. Unidad 47. Acuse recibo de regreso a la estación. La radio zumbó de nuevo. Esteban extendió la mano hacia la radio. Y luego se detuvo. El sedán estaba disminuyendo la velocidad estacionándose frente a un complejo de apartamentos deteriorado llamado Residencialo. La ironía del nombre no pasó desapercibida. El edificio parecía no haber visto una puesta de sol digna de celebrar en décadas. Vio al hombre salir y caminar hacia el lado de Lilia. Ella salió lentamente, todavía sosteniendo su osito de peluche, y miró alrededor del estacionamiento. Por un instante, sus ojos parecieron buscar en la calle como si supiera que alguien podría estar observando. Luego, desaparecieron dentro del edificio. Esteban se quedó en su patrulla mirando la entrada. Apartamento 2B había notado en los buzones. ¿Y ahora qué? No podía simplemente llamar a su puerta sin una causa. No podía quedarse sentado aquí todo el día sin dar explicaciones a su supervisora. Su radio crepitó de nuevo. Más insistente esta vez. Unidad 47. Responda de inmediato. Esteban respiró hondo y tomó la radio. Aquí la unidad 47. Estoy en los apartamentos ocaso. Los sujetos han entrado en el edificio. Solicito permiso para realizar una verificación de bienestar. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, unidad 47. Regres a la base de inmediato para informar a la sargento Vargas. Es una orden. Esteban miró hacia el segundo piso del edificio de apartamentos. En algún lugar, detrás de una de esas ventanas, una niña. Podría estar en problemas o podría estar perfectamente a salvo con su padre, jugando con juguetes y tomando una merienda. Arrancó el motor y se alejó a regañadientes, no sin antes memorizar cada detalle que pudo sobre el edificio, el auto y el número del apartamento. A veces hacer lo correcto significaba seguir órdenes, pero otras veces significaba hacer las preguntas correctas a las personas adecuadas. La sargento Vargas estaba esperando. La comisaría se sentía más fría de lo habitual mientras Esteban caminaba por los pasillos familiares. Los agentes asentían con sus saludos habituales. Pero la mente de Esteban estaba en otra parte, atrapada en la imagen de la pequeña mano de Lilia, haciendo ese gesto, la forma en que había abrazado su osito de peluche como un salvavidas. La sargento Patricia Vargas estaba en su oficina revisando informes. A sus 52
Años imponía respeto a todos en el departamento. Su cabello canoso estaba recogido en un moño impecable y sus agudos ojos azules no se perdían nada. Siéntate, Morales, dijo sin levantar la vista de sus papeles. Esteban se sentó tratando de organizar sus pensamientos. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Qué había visto sin sonar como si estuviera exagerando? ¿Quieres decirme por qué ignoraste una orden directa de regresar a la base? La sargento Vargas finalmente lo miró con una expresión indescifrable. Sargento, presencié algo en el supermercado que me preocupó. Una niña haciendo lo que parecía ser una señal de auxilio. Vargas se reclinó en su silla. Describe exactamente lo que ¿viste? Esteban relató los hechos, el gesto de la mano, el comportamiento nervioso de Lilia, la forma en que se tensó cuando el hombre le tocó el hombro. Mientras hablaba, observó la expresión de Vargas con atención, buscando cualquier señal de que pensara que estaba loco. ¿Sabes lo que significa esa señal con la mano?, preguntó Vargas cuando terminó. Sí, señor. Aprendimos sobre ella en la sesión informativa de seguridad infantil el año pasado. Se supone que es una forma silenciosa para que las personas pidan ayuda. Vargas guardó silencio por un largo momento, mirando por la ventana de su oficina. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave de lo que Esteban la había oído nunca. Hace 23 años yo era una joven que necesitaba ayuda, pero no sabía cómo pedirla. Esteban levantó la vista sorprendido. La sargento Vargas rara vez compartía información personal. Vivía en una situación en la que me sentía atrapada. Asustada, pero no podía encontrarlas palabras para decirle a nadie lo que estaba pasando. Deseaba cada día que alguien se diera cuenta, que viera las señales que intentaba dar tan desesperadamente. Se volvió para mirarlo. Finalmente encontré la salida. Me tomó años, pero me fortalecí lo suficiente como para irme. Esa experiencia es parte de por qué me convertí en policía, para ser la persona que necesitaba cuando era joven. Esteban sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Qué debo hacer, sargento? Vargas sacó una carpeta. Primero vas a aprender todo lo que hay que saber sobre reconocer las señales de angustia en los niños. Luego vamos a averiguar la forma correcta de ayudar a esta niña si necesita ayuda. Le entregó la carpeta. Lee estos materiales esta noche. Mañana discutiremos los protocolos adecuados para las verificaciones de bienestar infantil y morales. Sí, señora. Confía en tus instintos, pero verifica con hechos. La combinación de ambos es lo que hace que un buen oficial sea excelente. Al salir de su oficina con la carpeta bajo el brazo, Esteban sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza. Quizás estaba exactamente donde necesitaba estar después de todo. Esa noche, Esteban se sentó en su pequeño apartamento con el archivo de la sargento Vargas extendido sobre la mesa de la cocina. Los materiales eran reveladores y desgarradores. Fotos que mostraban diferentes señales
Con las manos, indicadores de comportamiento, historias de niños que habían intentado comunicar su necesidad de ayuda de formas sutiles. Un estudio de caso le llamó especialmente la atención. un niño de 7 años que había hecho dibujos en la escuela de sí mismo, con aspecto triste, mientras que otras figuras en sus dibujos parecían enojadas o amenazantes. Su maestra había notado el patrón y lo había informado, lo que llevó a una investigación que ayudó al Niño. El teléfono de Esteban sonó, interrumpiendo su lectura. Era su mejor amigo, Marcos, un trabajador social de los servicios infantiles del condado. Oye, amigo, suenas estresado, dijo Marcos después del saludo distraído de Esteban. ¿Todo bien? Sin pensarlo, Esteban se encontró describiendo los eventos del día. Marcos escuchó sin interrumpir, haciendo ocasionalmente preguntas para aclarar. ¿Ístelo correcto al seguir el caso? Dijo Marcos cuando Esteban terminó. Demasiada gente ve algo que no parece correcto y se convence de que no es su asunto. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si es solo una familia normal y estoy creando ¿Problemas donde no los hay? Marcos guardó silencio por un momento. En mi trabajo veo los resultados cuando la gente no habla. Créeme, es mejor Verificar y estar equivocado que quedarse en silencio y tener razón sobre algo terrible. Después de colgar, Esteban continuó leyendo hasta altas horas de la noche. Aprendió sobre las respuestas al trauma en los niños, como el miedo podía hacer que parecieran retraídos o excesivamente obedientes. Leyó sobre la importancia de construir la confianza lentamente, sin apresurar ni presionar a un niño para que hable. A la mañana siguiente llegó temprano al trabajo con la esperanza de encontrar a la sargento Vargas antes de que comenzara el turno de día. Ella ya estaba en su oficina revisando los informes de la noche. Lo leí todo, dijo Esteban mostrándole el archivo. Entiendo mejor los protocolos ahora. Vargas asintió con aprobación. bien. Ahora esto es lo que vamos a hacer. Vamos a solicitar una verificación de bienestar comunitaria de rutina en esa Dirección. completamente legítimo. Completamente según el reglamento. Sacó un formulario. Iremos juntos esta Tarde. observarás y aprenderás el procedimiento adecuado. Si hay algo de que preocuparse, lo veremos. Si no, habremos cumplido con nuestra debida diligencia. Esteban sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. ¿Qué debo esperar? Espera. Mantener la mente abierta, espera buscar hechos, no confirmar sospechas y espera. Que a veces la parte más importante de nuestro trabajo sea simplemente hacerle saber a la gente que a alguien le importa lo suficiente como para Verificar. Mientras se preparaban para la visita de la tarde, Esteban pensó en Lilia y su osito de peluche. En unas pocas horas sabría si sus instintos habían sido correctos. A las 2:30 de la tarde, Esteban y la sargento Vargas llegaron a los apartamentos. Ocaso. El edificio parecía aún más desgastado a la luz del día. Pintura. Descascarada, aceras agrietadas y ventanas cubiertas con cortinas desiguales. Pero era el hogar de docenas
De familias. Y Esteban se recordó así. Mismo no juzgar por las apariencias. Recuerda, dijo Vargas mientras caminaban hacia la entrada. Estamos aquí para una verificación comunitaria de rutina. Somos amigables, profesionales y observadores. Subieron las escaleras hasta el segundo piso. El pasillo olía a alfombra vieja y productos de limpieza. El apartamento 2B estaba al final del corredor. Su puerta, pintada de un azul desvaído que coincidía con el sedán del día anterior. Vargas llamó con firmeza, pero sin agresividad. Hola, soy la sargento Vargas del Departamento de Policía Metropolitana. Verificación de bienestar comunitaria de rutina. Se oyeron pasos acercándose desde adentro y luego se detuvieron. Siguió una larga pausa. Un momento, gritó una voz de hombre. Era la misma voz que Esteban había oído en el supermercado. Cuando la puerta finalmente se abrió, el hombre de ayer estaba ante ellos. De cerca, Esteban pudo ver que probablemente tenía unos 30 y tantos años, con ojos cansados y manos callosas, que sugerían que trabajaba en la construcción o en trabajos manuales. «Agentes, ¿hay algún problema?», preguntó el hombre. Su tono era educado, pero cauteloso. «Ningún problema, señor», respondió Vargas con una sonrisa profesional. «Soy la sargento Vargas y este es el agente Morales. Estamos realizando verificaciones de bienestar de rutina en el vecindario, solo asegurándonos de que todos estén bien. Viendo si hay alguna preocupación comunitaria que debamos saber». El hombre, que se presentó como Dante Bravo, pareció relajarse un poco. «Es muy amable de su parte, aunque todo está bien aquí». «Es maravilloso escucharlo», dijo Vargas. «Hemos tenido algunos informes de actividad sospechosa en la zona, así que solo estamos contactando a los residentes». «¿Vive aquí solo, señor Bravo?». Dante dudó solo un momento. «No, yo estoy ayudando a cuidar a la hija de una amiga. Temporalmente. Su madre tuvo que irse de la ciudad por trabajo». «Eso es muy amable de su parte», dijo Vargas. «Está la pequeña aquí ahora. Nos gusta asegurarnos de que todos los niños del vecindario sepan que pueden acudir a nosotros si alguna vez necesitan ayuda». Otra pausa. «Está durmiendo la siesta ahora mismo. No le gusta que la molesten». Esteban notó que Dante no los había invitado a entrar y que estaba bloqueando la entrada con su cuerpo. A través del hueco, Esteban pudo ver una pequeña sala de estar con un sofá y un televisor, pero sin señales de artículos para niños como juguetes o decoraciones coloridas. «Por supuesto, no querríamos despertarla», dijo Vargas comprensivamente. «¿Cómo se llama?». «Nos gusta llevar un registro de todos los niños en nuestra área de patrulla». «Lilia», dijo Dante rápidamente. «Se llama Lilia». «¿Y cuándo espera que regrese su madre?», preguntó Vargas casualmente. Los ojos de Dante se desviaron ligeramente. «Pronto, muy pronto». «Miren, agentes. Aprecio que se preocupen por el vecindario, pero todo está realmente bien aquí». Vargas sonrió y le entregó su tarjeta de
¿Presentación? Absolutamente, señor. Bravo. Agradecemos su tiempo. ¿Si usted? Lilia, necesitan algo, no duden en llamar. Mientras regresaban por él. Pasillo, Esteban se sintió frustrado. Habían aprendido muy poco y no había visto a Lilia en absoluto. Eso no nos dijo mucho, le susurró a Vargas mientras llegaban a las escaleras. Nos dijo mucho, respondió ella en voz baja. Ahora. Esperamos y observamos. Los siguientes días fueron los más largos de la carrera De Esteban. Pasaba en auto por los apartamentos ocaso durante cada patrulla con la esperanza de vislumbrar a Lilia. Pero el sedán azul permanecía estacionado y silencioso. No había señales de la niña que le había causado tal impresión. Se encontró cuestionándolo todo. Quizás Dante realmente solo estaba ayudando a una amiga. Quizás Lilia era simplemente una niña tímida que se sentía incómoda con los extraños. Quizás su entrenamiento policial le había hecho ver peligro donde solo había amabilidad. El jueves por la noche, Esteban estaba sentado en su apartamento mirando su cena sin comer. Los expedientes que la sargento Vargas le había dado estaban esparcidos sobre su mesa de café y los había leído tantas veces que podía recitar las señales de advertencia de memoria. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hermana Sara. ¿Cómo va el trabajo? ¿Has estado callado últimamente? Esteban miró el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Solo pensando en si estoy marcando alguna diferencia. Sara llamó de ¿En mediar? ¿Qué pasa, hermanito? Esteban. Se encontró contándole sobre Lilia. Sobre la incertidumbre, sobre sentir que tal vez no estaba hecho para el trabajo policial después de todo. ¿Recuerdas cuando éramos niños?, dijo Sara suavemente. ¿Y encontraste ese pájaro herido en nuestro patio trasero? Esteban sonrió a pesar de su estado de ánimo. Tenía 8 años cuando descubrió un pequeño gorrión con un ala rota. Mientras que otros niños podrían haberlo ignorado o sentido aprensión, Esteban lo había recogido con cuidado y rogado a sus padres que lo llevaran a un veterinario. Gastaste tu paga en ese pájaro, continuó Sara. Lo visitabas todos los días hasta que sanó y cuando llegó el momento de liberarlo, lloraste. Porque estabas muy feliz de que pudiera volar de nuevo. Eso fue diferente, dijo Esteban. El pájaro no podía decirme qué le pasaba, pero podía ver que necesitaba ayuda. Exactamente, dijo. ¿Sí? Y a veces las personas tampoco pueden decirte qué les pasa, pero tú siempre has sido capaz de ver cuando alguien necesita ayuda. No dejes de confiar en esa parte de ti. Después de colgar, Esteban volvió a tomar uno de los estudios de caso. Trataba sobre un oficial de policía en Oregón que había notado a un niño comportándose de manera extraña en un patio de recreo. El oficial había seguido los protocolos adecuados, realizado verificaciones de bienestar y, finalmente descubierto que el niño estaba siendo descuidado por un cuidador que no era su padre. La clave había sido la persistencia y la paciencia. Esteban miró por la ventana.
En dirección a los apartamentos ocaso. En algún lugar de ese edificio, una niña. Podría estar esperando que alguien recordara su señal silenciosa de ayuda. Mañana decidió encontraría la manera de ver a Lilia de nuevo, pero esta vez sería más inteligente al respecto. Viernes por la mañana trajo una esperanza inesperada. Esteban estaba tomando un café en la cafetería de María, un pequeño restaurante a 2 cuadras de los apartamentos ocaso. Cuando escuchó una conversación en la mesa de al lado. Los vi en la lavandería ayer, decía una anciana a su compañera. Un hombre extraño con una niñita rubia parecía tan callada. Simplemente se sentó en un rincón todo el tiempo. Los oídos de Esteban se aguzaron. Se giró ligeramente en su asiento tratando de escuchar sin ser obvio. ¿Estaba bien la pequeña?, preguntó la segunda mujer. Difícil de decir. Tenía este osito de peluche gastado que no soltaba. Me recordó a mí nieta cuando tenía esa edad, excepto que mi nieta habría estado parloteando sin parar. Esta niñita no dijo una palabra en todo el tiempo. La primera mujer bajó la voz. El hombre parecía, no sé, impaciente con ella. No malo. Exactamente, pero como si realmente no quisiera estar cuidando a una niña. Corazón de Esteban comenzó a acelerarse. Tenían que ser Lilia y Dante. Esperó a que las mujeres terminaran su conversación y se prepararan para irse. Luego se acercó a su mesa cortésmente. Disculpen, señoras. Soy el agente Morales de la Policía Metropolitana. No. Pude evitar escuchar su conversación sobre la niña en la lavandería. ¿Podrían contarme más sobre lo que observaron? La primera mujer, que se presentó como la Sera Chen, pareció preocupada. ¿Está la niña en algún tipo de problema, agente? Solo estamos siguiendo algunas preocupaciones de la comunidad, dijo Esteban con cuidado. Cualquier información que pudieran compartir sería útil. La Serachen describió haber visto a Lilia y Dante en la lavandería, espuma y burbujas el miércoles por la tarde. Los había notado porque la niña había estado inusualmente callada e inmóvil mientras el hombre lavaba la ropa. La mayoría de los niños de esa edad sienten curiosidad por todo, dijo la señora Chen. Quieren ver girar las lavadoras, hacen preguntas, se inquietan, pero esta pequeña simplemente se sentó en esa silla de plástico sosteniendo su oso. Como si tuviera miedo de moverse. ¿Notó algo más?, preguntó Esteban. Bueno. La Sirachen Chen miró a su amiga, luego de nuevo a Esteban. He sido maestra de jardín de infantes durante 30 años y sé cómo se comportan los niños cuando están cómodos en comparación con cuando no lo están. Esta niña parecía que se esforzaba mucho por ser invisible. Esteban agradeció a las mujeres e inmediatamente llamó a la sargento Vargas. Necesitamos visitar esa lavandería, le dijo. Si son clientes habituales, los empleados podrían haber visto algo. Una hora después, Esteban y Vargas estaban hablando con Tomás, el gerente de 19 años de espuma y burbujas. Ah, sí, lo recuerdo, dijo Tomás. El tipo viene cada semana más o menos.
Usualmente trae a la niña con él. Es muy callada. Nunca la he oído decir una sola Palabra. Algo parece inusual en sus visitas, preguntó Vargas. Tomás pensó. Por un momento. El hombre siempre paga. Con el cambio exacto, como si hubiera estado contando su dinero. Cuidadosamente. Y la niña siempre se sienta en la misma silla junto a la ventana. A veces la veo mirando hacia afuera como si estuviera esperando a alguien. Al salir de la lavandería, Esteban sintió una oleada familiar de determinación. Ahora estaban construyendo una imagen, reuniendo hechos en lugar de solo confiar en los instintos. Buen trabajo, dijo Vargas, mientras volvían a la patrulla. Ahora. Tenemos testigos que pueden confirmar los patrones de comportamiento de la niña. Esa es evidencia con la que podemos trabajar. El lunes por la mañana trajo un nuevo desarrollo. Esteban llegó a la comisaría para encontrar a la sargento Vargas, esperando con una mujer que nunca había visto antes. Tenía unos 30 y tantos años. Vestida profesionalmente, con ojos amables y un aire de autoridad. Tranquila. Morales. Te presento a Vanessa Reyes, dijo Vargas. Es Trabajadora social de los servicios de protección infantil. La he puesto al tanto de nuestra situación. Vanessa. Estrechó la mano de Esteban con firmeza. La sargento Vargas me dice que usted es el oficial que notó por primera vez la señal de auxilio de esta niña. Sí. Señora, dijo Esteban sintiéndose repentinamente nervioso. Espero no haber reaccionado de forma exagerada. Vanessa. Sonrió. Agente, en mis 15 años haciendo este trabajo, he aprendido que las personas que se preocupan por reaccionar de forma exagerada suelen ser aquellas en cuyos instintos deberíamos confiar más. Abrió una carpeta en el escritorio de Vargas. He estado investigando la situación. No hay registro de una Lilia Montero en ninguno de nuestros sistemas escolares locales. No hay registros médicos en hospitales o clínicas de la zona. No hay número de seguridad social registrado en esa dirección. El estómago de Esteban se revolvió. ¿Qué significa ¿Eso? Significa que esta niña es esencialmente invisible para el sistema, dijo Vanessa con gravedad. O su documentación se guarda en otro lugar o... No necesitó terminar la frase. Todos entendieron las implicaciones. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó Vargas. Vanessa sacó varios formularios oficiales. Vamos a realizar una verificación de bienestar formal. Esta vez tenemos fundamentos legales para solicitar ver a la niña y verificar su bienestar. Si el señor Bravo la está cuidando legítimamente, tendrá documentación para probarlo. ¿Y si no la tiene? preguntó Esteban. Entonces, tendremos motivos para una investigación más a fondo, dijo Vanessa. Pero no nos adelantemos. El objetivo es garantizar la seguridad de la niña, no asumir que hay un delito. Mientras planeaban su enfoque, Esteban se sintió impresionado por el minucioso profesionalismo de Vanessa.
Explicó los requisitos legales. La importancia de seguirlos. Procedimientos adecuados y los derechos. Tanto del niño como del adulto en cuestión. Tengo que preguntar, dijo. Esteban, ¿con qué frecuencia estás? ¿Situaciones resultan ser legítimas? Vanessa guardó silencio por un momento. Más a menudo de lo que podrías pensar, a veces las personas ayudan de manera no oficial y todo es perfectamente Inocente. pero a veces lo miró directamente. A veces el instinto de un oficial de policía es lo único que se interpone entre un niño y una situación muy mala. Usted actuó sobre lo que no podía ver. Continuó. La mayoría de la gente solo responde a señales obvias de angustia. El hecho de que notara algo sutil, algo que otros podrían haber pasado por alto, eso ya lo hace diferente. Mientras se preparaban para regresar a los apartamentos ocaso, esta vez con autoridad legal y respaldo profesional, Esteban sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. Hoy finalmente obtendrían respuestas. El plan era simple, pero minucioso. Vanessa tomaría la iniciativa como representante oficial de los servicios de protección infantil, con Vargas y Esteban proporcionando apoyo policial. Tenían documentación, autoridad legal y protocolos claros a seguir. Recuerden, dijo Vanessa mientras estaban sentados en la patrulla frente a los apartamentos ocaso. Nuestra principal preocupación es la seguridad y el bienestar inmediato de la niña. No. Estamos aquí para hacer acusaciones o juicios. Estamos aquí para recopilar hechos. Esteban estudió el edificio de nuevo. A la luz del día podía ver juguetes de niños esparcidos en algunos de los otros balcones de los apartamentos, bicicletas apoyadas en las barandillas, señales de una vida familiar normal, pero el balcón del 2B permanecía vacío y estéril. ¿Qué pedirás? Exactamente, preguntó Esteban queriendo asegurarse de que entendía el procedimiento por completo. Primero, solicitaré ver a Lilia para verificar su bienestar, explicó Vanessa. Luego pediré documentación que demuestre que el señor Bravo tiene autoridad legal para cuidarla. Papeles de tutela, una carta notariada de su madre, algo oficial. ¿Y si se niega? Preguntó Vargas esta vez. Entonces tenemos motivos para una investigación más intensiva, pero esperemos que no lleguemos a eso. Mientras subían las escaleras hacia el segundo piso, Esteban notó detalles que había pasado por alto antes. El pasillo estaba más limpio de lo que había pensado inicialmente y podía oír sonidos de la vida normal de un apartamento. Un televisor con dibujos animados, alguien hablando por teléfono, el olor a comida cocinándose. Cuando llegaron al apartamento 2B, Vanessa llamó con autoridad, pero sin agresión. Señor Bravo, soy Vanessa Reyes de los Servicios de Protección Infantil. Necesito hablar con usted sobre Lilia Montero. El silencio desde adentro se prolongó más que antes. Finalmente, unos pasos se acercaron a la puerta. ¿Qué quieren? La voz de Dante era cautelosa. Menos amigable que en su visita Anterior. Señor Bravo, necesito realizar una verificación de bienestar
de la niña menor a su cargo. Este es un procedimiento estándar. ¿Puedo pasar? Otra larga pausa. Tiene una orden judicial. Vanessa permaneció tranquila y profesional. Señor, no necesito una orden para realizar una verificación de bienestar infantil cuando hay preocupaciones sobre la seguridad de un menor. Necesito ver a Lilia y verificar que tiene la autorización adecuada para cuidarla. La puerta se abrió, pero solo unos centímetros. Dante apareció en él. Hueco con expresión recelosa. Está bien. No hay ningún problema aquí. Estoy segura de que está bien, señor. Bravo, dijo Vanessa amablemente. Pero necesito verla yo misma y hablar con ella brevemente. Es solo protocolo, está durmiendo. Entonces podemos esperar a que se despierte, respondió Vanessa, o hablar con ella muy bajito. Esto no tomará mucho tiempo. Esteban pudo ver la lucha interna de Dante. El hombre parecía cansado, estresado, como alguien que había estado llevando una pesada carga durante demasiado tiempo. Mire, dijo Dante finalmente. Solo estoy tratando de ayudar a su madre. Me pidió que cuidara a Lilia por un tiempo. Nunca me apunté a todo este asunto oficial. ¿Dónde está su madre ahora?, preguntó Vanessa suavemente. Yo no estoy seguro. Dijo que volvería, pero eso fue. Dante se interrumpió. ¿Hace cuánto tiempo, señor Bravo? La pregunta quedó suspendida en el aire. Como un peso cuando Dante finalmente respondió. Su voz era apenas un susurro. 3 semanas. El peso de la admisión de Dante se posó sobre ellos como una pesada manta. 3 semanas, una niña de 5 años había estado sin su madre durante 3 semanas al cuidado de alguien que claramente no estaba preparado para la responsabilidad. Señor Bravo, dijo Vanessa, su voz permaneciendo suave pero firme. Realmente necesito ver a Lilia ahora. ¿Puede dejarnos entrar, por favor? Los hombros de Dante se hundieron. Como si hubiera estado sosteniendo el mundo y finalmente tuviera que dejarlo. Lentamente abrió más la puerta y se hizo a un lado. El apartamento era pequeño, pero sorprendentemente limpio. Un sofá marrón estaba contra una pared frente a un televisor viejo. La cocina estaba ordenada con los platos apilados en un escurridor. Pero lo que sorprendió a Esteban de inmediato fue lo vacío que se sentía. No había dibujos de niños en el refrigerador, ni juguetes de colores esparcidos, ni señales de que una niña viviera allí. Lilia llamó Dante suavemente hacia una puerta cerrada al final de un corto pasillo. Unas personas quieren conocerte. La puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, la misma niña de cabello rubio del supermercado. Todavía aferrada al mismo osito de peluche gastado. Llevaba ropa diferente. Una simple camiseta amarilla y vaqueros azules, pero su expresión era exactamente la misma, cautelosa. Vigilante, como un pequeño animal que había aprendido a ser muy cuidadoso con los movimientos bruscos. Vanessa se agachó al nivel de los ojos de Lilia, manteniendo una distancia respetuosa. Hola, Lilia. Mi nombre es Vanessa.
Trabajo con niños y solo quería asegurarme de que estás bien. Lilia miró. De Vanessa a Esteban, a la sargento Vargas y de nuevo a Dante. No habló, pero asintió levemente. Ese es un osito. De peluche precioso, continuó Vanessa con voz cálida. ¿Cómo se llama? Por primera vez, la expresión de Lilia se suavizó un poco. Señor Botones, susurró tan bajo que tuvieron que esforzarse para oírla. Señor Botones es un nombre muy bueno, dijo Vanessa con una sonrisa genuina. ¿Te ha estado cuidando bien? Lilia asintió. De nuevo, abrazando al oso con más fuerza. Esteban observó la interacción con atención. La niña parecía cansada y había ojeras bajo sus ojos que sugerían que no había estado durmiendo bien, pero no parecía tenerle miedo a Dante, más bien parecía insegura de todo y de todos. Lilia, dijo Vanessa suavemente. ¿Recuerdas a tu mami? El cambio en la expresión de Lilia fue inmediato y desgarrador. Sus ojos se llenaron de lágrimas y bajó la mirada a sus pies. Mami se fue, dijo con la misma voz susurrante. ¿Te dijo a dónde iba? Preguntó Vanessa. Lilia negó con la cabeza. Estaba llorando. Luego se fue. Dante se movió incómodo. Mire, le dije, que solo estoy tratando de ayudar hasta que su mamá regrese. No sabía qué más hacer. La sargento Vargas habló por primera vez desde que habían entrado. Señor Bravo, ¿puede decirnos exactamente qué pasó? ¿Cómo terminó cuidando de Lilia? Dante se pasó las manos por él cabello abrumado. Tasa, así se llama su mamá. Ha sido mi vecina durante unos 6 meses. Parecía que lo estaba pasando mal, ya sabe. Madre soltera con 2 trabajos. Siempre parecía agotada. Miró a Lilia, que escuchaba atentamente, mientras fingía susurrarle a su osito de peluche. Hace aproximadamente un mes. Empezó a preguntarme si podía cuidar a Lilia a veces cuando tenía que trabajar hasta tarde. Dije que sí. Quiero decir, la niña es tranquila y la mayor parte del tiempo se sienta y juega con ese oso. No era gran cosa. ¿Qué cambió? Preguntó Vanessa. Hace 3 semanas. Tasa vino a mi puerta en medio de la noche. Estaba alterada, realmente alterada. Tenía una maleta y estaba llorando. Y me preguntó si podía cuidar a Lilia solo por unos días mientras resolvía algunas cosas. La voz de Dante se volvió más baja. Dijo que tenía que irse de la ciudad por un tiempo, que no era seguro para ella quedarse. Prometió que llamaría, que volvería pronto. Me dio algo de dinero para comida y esas cosas. ¿Ha llamado? Preguntó Vargas una vez hace una semana. Dijo que estaba bien, pero que necesitaba más tiempo. Eso fue todo. Esteban estudió a Lilia durante esta conversación. La niña estaba muy quieta, muy callada, pero podía verla procesando cada palabra. Entendía más de lo que los adultos podrían darse cuenta. Señor Bravo, dijo Vanessa. ¿Tiene alguna información de contacto de Tasa, un número de teléfono, una dirección donde podría estar? Dante negó con la cabeza. Llamó
Desde números diferentes cada vez. Dijo que se estaba moviendo quedándose con diferentes amigos. Vanessa sacó un pequeño cuaderno. Necesito hacerle algunas preguntas sobre la rutina diaria de Lilia. ¿Está inscrita en alguna escuela? No. Tasa dijo que iba a empezar el jardín de infantes en otoño. Todavía faltan unos meses. ¿Ha visto a ¿Un médico recientemente? algún chequeo? ¿Médico? Dante pareció incómodo de nuevo. No. Desde que está conmigo. Tasa se encargaba de todo eso y las comidas, la hora de dormir, las actividades. Ella es una buena niña, come lo que yo preparo. Se va a la cama cuando se lo digo. La mayor parte del tiempo solo juega tranquilamente con su oso o ve dibujos animados. Mientras Dante respondía a las preguntas de Vanessa, Esteban se encontró centrándose en Lilia. Permanecía muy quieta, pero sus ojos se movían constantemente, observando a todos los adultos en la habitación. Cuando Dante mencionó a su madre, abrazó al señor Botones con más fuerza. Cuando habló de su rutina diaria, bajó la mirada a sus pies. Lilia, dijo Esteban. Suavemente, hablándole directamente por primera vez. ¿Me recuerdas? Te vi en el supermercado hace unos días. Lilia lo miró y por un instante sus ojos se abrieron con reconocimiento. Asintió. Lentamente. También estaba sosteniendo Al señor Botones entonces, ¿verdad? Otro. asentimiento. Se están cuidando bien él. ¿Uno al otro? Esta vez la respuesta de Lilia fue apenas audible, pero inconfundible. Es todo lo que me queda. Las palabras golpearon a todos en la habitación como un golpe físico. En esa simple frase, una niña de 5 años había resumido exactamente lo sola y asustada que se sentía. Vanessa intercambió miradas significativas con Vargas y Esteban. Todos entendieron que pasara lo que pasara a continuación, el mundo de Lilia estaba a punto de cambiar de nuevo. La habitación quedó en silencio. Después de las desgarradoras palabras de Lile. Vanessa se arrodilló más cerca de la niña, su compostura profesional momentáneamente sacudida por la cruda honestidad de una niña que había aprendido demasiado pronto que el mundo podía ser impredecible y aterrador. Lilia, cariño, dijo Vanessa suavemente. El señor Botones tiene mucha suerte de que lo cuides y sabes que hay personas que también quieren cuidarte a ti. Lilia levantó la vista con esos ojos grandes e inciertos. Dante. Se movió incómodo y Esteban pudo ver el peso de la responsabilidad sobre los hombros del hombre. Cualesquiera que fueran sus intenciones, estaba claramente superado por la situación. Señor Bravo, dijo Vanessa poniéndose de pie. Necesito hacerle algunas preguntas más específicas. ¿Tiene alguna documentación escrita de tasa que le dé permiso para cuidar de Lilia? Dante. Negó con la cabeza. Tenía tanta prisa. Esa noche solo dijo que confiaba en mí y que volvería pronto. ¿Sabe el nombre completo de tasa? Su número de seguridad social, algún contacto de emergencia. Su nombre es Tasa Montero. No sé nada de lo demás.
No éramos no. Éramos amigos cercanos ni nada, solo vecinos que se ayudaban a veces. La Sargento Vargas dio un paso adelante. Señor Bravo, sin la documentación adecuada, usted no tiene autoridad legal para tomar decisiones por esta niña. Eso los pone a usted y a Lilia en una posición difícil. Lo sé ahora, dijo Dante con la voz tensa. ¿Pero qué sé? ¿Suponía que debía hacer? ¿Dejar a una niña de 5 años sola? Pensé que su mamá volvería pronto. Esteban observó este intercambio mientras mantenía un ojo en Lile. La niña escuchaba cada palabra y pudo verla cada vez más ansiosa a medida que continuaba la conversación. Parecía sentir que se avecinaba otro gran cambio. Vanessa sacó su teléfono. Necesito hacer algunas llamadas para ver si podemos localizar a Tasa Montero. Mientras tanto, debemos discutirla situación de cuidado inmediato de Lilia. ¿Qué significa eso?, preguntó Dante. Aunque su expresión sugería que ya lo sabía. Significa, dijo Vanessa suavemente, que hasta que podamos localizar a su madre y verificar los arreglos de tutela adecuados, Lilia necesita ser puesta bajo custodia protectora temporal. La reacción de Lilia fue inmediata y desgarradora. Su rostro se arrugó y se aferró al señor botones con tanta fuerza que a Esteban le preocupó que pudiera dañar al ya gastado osito de peluche. No susurró y luego más fuerte. No quiero quedarme con Dante. Quiero a mi mami. Dante parecía desolado. A pesar de la complicada situación, estaba claro que se había encariñado con la niña en las últimas 3 semanas. Oye, Lilia, está bien, dijo arrodillándose a su nivel. Esta gente solo quiere asegurarse de que estés a salvo, pero tú me mantienes a salvo, dijo Lilia entre lágrimas. Me haces sándwiches y me dejas ver dibujos animados. La inocencia de sus palabras fue devastadora. Esta niña ya había perdido a su madre y ahora estaba a punto de perder la única estabilidad que le quedaba, aunque esa estabilidad fuera imperfecta. El teléfono de Vanessa vibró. Con una llamada de vuelta. Salió al pasillo para atenderla en privado, dejando a Vargas, Esteban y Dante consolando a una niña de 5 años que lloraba. Lilia, dijo Esteban, agachándose junto a Dante. ¿Recuerdas cuando me viste en el supermercado? Hiciste una señal especial con tu mano. Lilia asintió, secándose la nariz con el dorso de la mano. Esa señal me dijo que necesitabas ayuda. Fuiste muy valiente al hacer eso. Tenía miedo, admitió. Lile. No sabía si mami iba a volver y no sabía cómo pedir ayuda. Dante pareció sorprendido. Por eso hiciste eso con la mano. Pensé que solo estabas jugando. Una amable señora policía nos enseñó en la guardería, explicó Lilia. Dijo que sí. Alguna vez necesitábamos ayuda, pero no podíamos hablar. Podíamos hacer esa señal y tal vez alguien la vería. Esteban sintió una oleada de validación, mezclada con tristeza. Sus instintos habían sido correctos, pero la situación era más compleja de lo que había pensado. Inicialmente, Lilia no había estado en peligro inmediato con Dante,
pero había estado asustada e insegura. Esencialmente huérfana sin que nadie lo supiera. Vanessa regresó de su llamada telefónica con una expresión seria, pero no del todo sombría. Tengo noticias, anunció a la sala. Todos la miraron, expectantes, incluida Lilia, que todavía sollaba, pero intentaba ser valiente. La buena noticia es que encontramos a Tasa Montero, dijo Vanessa. Ha estado alojada en un refugio para mujeres a unas 2 horas al norte de aquí en el condado de Riverside. El alivio de Dante fue visible. ¿Está bien? Va a volver. Está físicamente a salvo, dijo Vanessa con cuidado. Pero la situación es complicada. Según la coordinadora del refugio, Tasa llegó allí hace 3 semanas buscando alojamiento de emergencia. Les dijo que tuvo que abandonar su situación de vida anterior rápidamente por su propia seguridad. ¿Y qué hay de Lilia?, preguntó Esteban. Les habló de su hija. La expresión de Vanessa se volvió más seria. Ahí es donde se complica. Tasa le dijo al refugio que su hija estaba a salvo con alguien de confianza, pero no pudo dar más detalles. El refugio asumió que se refería a miembros de la familia o tutores legales. Entonces sabía que Lilia estaba conmigo, dijo Dante sonando aliviado y confundido a la vez. Sí, pero también les dijo que tenía miedo de hacer contacto porque pensaba que la estaban siguiendo. Ha estado esencialmente escondida durante 3 semanas, aterrorizada de contactar a cualquiera de su vida anterior. La sala asimiló esta información. Lilia, que había estado escuchando atentamente a pesar de sus lágrimas, habló con una vocecita. Mami tenía miedo del hombre enojado. Todos los adultos se volvieron para mirarla. Era la primera vez que mencionaba a alguien más involucrado en la situación. ¿Qué hombre enojado? Cariño, preguntó Vanessa suavemente. ¿Qué hacía llorar a mami?, dijo Lilia, abrazando al señor Botones. Era ruidoso. Y la asustaba, por eso tuvo que irse. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Tasa no había abandonado a su hija. Había estado huyendo de alguien que la había hecho sentir insegura. Y en su miedo y desesperación había tomado la difícil decisión de dejar a Lilia con alguien en quien confiaba mientras intentaba conseguir ayuda. Lilia, dijo Vanessa. Tu mami no quería dejarte. Estaba tratando de protegerte. ¿Va a volver ahora?, preguntó Lilia, esperanzada. Vanessa miró a Vargas y a Esteban antes de responder. Vamos a llamarla ahora mismo y arreglar para que hables con ella y luego vamos a averiguar la mejor manera de reunir a tu familia de forma segura. Por primera vez desde que habían llegado, la expresión de Lilia se iluminó. Miró al señor Botones y susurró, ¿oíste eso? Mami va a volver. Mientras Vanessa comenzaba a marcar el número del refugio, Esteban se dio cuenta de que su instinto inicial en el supermercado había sido correcto. Pero no de la manera que esperaba. Lile había necesitado ayuda, no un rescate de un peligro inmediato, sino ayuda para reunirse con una madre que la amaba.
pero que había estado demasiado asustada y abrumada como para saber cómo pedir ayuda a ella misma. El verdadero trabajo apenas comenzaba. La llamada telefónica que lo cambiaría todo estaba a punto de suceder. Vanessa había contactado al refugio y arreglado que Tasha estuviera disponible para hablar con ellos. La expectación en el pequeño apartamento era casi tangible mientras todos esperaban. Lilia se sentó en el borde del sofá, todavía aferrada al señor Botones, sus piernas balanceándose nerviosamente. Dante caminaba de un lado a otro junto a la ventana, pasándose las manos por él cabello repetidamente. Esteban y la sargento Vargas se posicionaron donde pudieran observar sin ser intrusivos. Antes de hacer esta llamada, dijo Vanessa dirigiéndose a todos en la sala. Quiero explicar lo que va a pasar a continuación. Esta conversación nos ayudará a entender la situación completa, pero todavía hay procedimientos legales que tendremos que seguir. Miró directamente a Lilia. Cariño, vas a escuchar la voz de tu mami. Y eso es maravilloso, pero puede que haya algunas decisiones de adultos que deban tomarse para mantener a todos a salvo. Lilia asintió solemnemente. Aunque Esteban pudo ver que no entendía completamente las implicaciones. Vanessa marcó el número y puso el teléfono en altavoz. Después de unos pocos timbres, una voz escuchó que hizo que Lilia jadeara de reconocimiento. Hola, soy Tasha. Mami, gritó Lilia antes de que nadie pudiera detenerla. Hubo un momento de silencio atónito desde el otro lado del teléfono, luego el sonido del llanto. Lilia, bebé, ¿realmente eres tú? ¿Estás bien? ¿Estás herida? Estoy bien, mami, dijo Lilia con lágrimas corriendo por su rostro. Te extrañé mucho. El señor Botones también. ¿Te extrañó? Oh, cariño, yo te extrañé. Más que a todas las estrellas del cielo. La voz de Tasha estaba cargada de emoción. Siento mucho haberme ido. Siento mucho haberte dejado. Dante se acercó al teléfono. Tasha, soy yo. Dante. Lilia ha estado a salvo. La he estado cuidando como me pediste. Dante. Oh, gracias a Dios. He estado tan preocupada, pero tenía miedo de llamar. No sabía si era seguro contactar a alguien de antes. Vanessa tomó suavemente el control de la conversación. Señorita Montero, soy Vanessa Reyes de los servicios de protección infantil. Estoy aquí con él. Agente Morales y la sargento Vargas del Departamento de Policía Metropolitana. Necesitamos discutir su situación y asegurarnos de que podemos reunirla a usted y a Lilia de manera segura. Hubo una pausa antes de que Tasha respondiera. Su voz ahora cautelosa. Estoy en problemas. Sé que debería haber llenado papeles o algo, pero tuve que irme tan rápido. Señorita Montero. Intercedió amablemente la sargento Vargas. No está en problemas. Entendemos que estaba en una situación difícil. ¿Puede decirnos qué la hizo sentir que tenía que irse tan de repente? Tasha respiró temblorosamente. Mi novio Marcos se había vuelto cada vez más controlador, más enojado. Esa última noche él me asustó mucho.
Dijo cosas que me hicieron pensar que podría lastimarme. O peor aún, lastimar a Lilia. Lile. Pareció confundida. ¿Quién es Marcos? Mami, solo alguien que no era muy agradable, bebé. Por eso mami tuvo que irse por un tiempo. Esteban se encontró pensando en todas las suposiciones que había hecho durante la última semana. La realidad era mucho más compleja que los escenarios que había imaginado. Tasa no era una madre negligente. Era una joven que había tomado una decisión imposible. Entre quedarse y poner potencialmente a su hija en peligro o irse temporalmente para buscar ayuda. Señorita Montero, continuó Vanessa, la coordinadora del refugio, mencionó que tenía miedo de que la estuvieran siguiendo. Todavía se siente insegura. Yo creo que sí. Marcos ha estado tratando de encontrarme. Llamó al refugio 2 veces esta semana, diciendo que era un familiar. El personal no le dio ninguna información. Pero me asustó. Dante intervino de nuevo. Tasa pasó por tu antiguo apartamento hace una semana preguntando ¿dónde estabas? Le dije que no sabía nada. Estuvo en el apartamento. La voz de Tasa se elevó con alarma. ¿Vio a Lile? No, ella estaba adentro. No lo dejé entrar. Señorita Montero, dijo la sargento Vargas, podemos ayudarla a presentar una orden de restricción contra Marcos y garantizar su seguridad. Pero en este momento nuestra preocupación inmediata es reunirla con su hija a través de los canales legales adecuados. ¿Qué significa eso?, preguntó Tasa. Vanessa explicó la situación de custodia temporal y los procedimientos que tendrían que seguir. La buena noticia es que esto se puede resolver con relativa rapidez, ya que usted es la madre biológica de Lilia y no hay indicios de negligencia o daño. Solo necesitamos establecer la documentación legal y asegurarnos de que tenga un lugar seguro para vivir. El refugio dijo que podía quedarme hasta 90 días, dijo Tasa, esperanzada. Ese es un buen comienzo, respondió Vanessa. Puede viajar aquí mañana. Podemos organizarla reunificación y ayudarla a presentar las órdenes de protección necesarias. Sí, dijo Tasa de inmediato. Sí, puedo estar allí mañana. He querido volver por Lilia todos los días. Lilia había estado escuchando toda esta conversación con los ojos muy abiertos. Mami, ¿realmente vas a volver mañana? Te lo prometo, mi niñe. Nada en el mundo podría mantenerme alejada de ti por más tiempo. ¿Puede traer al señor Botones para que te conozca? La risa de Tasa se escuchó a través del teléfono, más ligera que cualquier sonido que le hubieran oído hasta ahora. El señor Botones y yo tenemos que ponernos al día. ¿Te ha estado cuidando bien? Me ayudó a no tener miedo, dijo Lilia seriamente. Y. Dante me hizo sándwiches y me dejó ver las películas de princesas. Gracias. Dante, dijo Tasa, su voz llena de genuina gratitud. Nunca podré pagarte por mantenerla a salvo. Dante pareció
Avergonzado, pero complacido. Es una buena niña, no fue una carga. Mientras terminaban la llamada y hacían arreglos específicos para el día siguiente, Esteban sintió una profunda sensación de satisfacción. Su instinto en el supermercado había llevado a este momento una madre y una hija que se reunirían, una situación que se resolvería de manera segura y legal. Pero también se dio cuenta de que él mañana traería nuevos desafíos. Reunir a Lilia y Tasa era solo el comienzo de la reconstrucción de sus vidas. La mañana siguiente llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo que parecía llenar cada rincón de la oficina de servicios de protección infantil. Lilia estaba sentada en una colorida sala de espera, todavía aferrada al señor Botones, sus piernas colgando de una silla que era demasiado grande para ella. Apenas había dormido la noche anterior, preguntándole a Dante cada pocos minutos si ya era hora de ver a su mami. Esteban y la sargento Vargas llegaron temprano para asegurarse de que todo saliera bien. Vanessa había pasado la mañana coordinando con el refugio y preparando la documentación necesaria para el proceso de reunificación. ¿Cómo te sientes, Lilia? Preguntó Esteban, sentándose en una silla pequeña a su lado. Mi barriga se siente rara, dijo. Honestamente. Raro feliz, pero también raro asustado. Eso tiene sentido, dijo Esteban suavemente. A veces, cuando algo realmente bueno está a punto de suceder, nos sentimos emocionados y nerviosos al mismo tiempo. Lilia asintió seriamente. El señor Botones también está nervioso. No ha visto a mami en mucho tiempo. Ante Caminaba de un lado a otro cerca de la ventana, mirando su reloj repetidamente. A pesar de las circunstancias que los habían unido, estaba claro que se había encariñado genuinamente con Lilia en las últimas 3 semanas. La idea de despedirse lo estaba afectando más de lo que esperaba. Dante lo llamó Lilia. ¿Todavía te veré a veces? La pregunta lo tomó por sorpresa. Yo no lo sé, pequeña. Eso depende de tu mamá. Quiero verte a veces, dijo Lilia con naturalidad. ¿Haces buenos sándwiches de queso a la parrilla? Un auto se detuvo en el estacionamiento de afuera y Vanessa levantó la vista de sus papeles. Deben ser ellos ahora. A través de la ventana pudieron ver a una trabajadora social del refugio saliendo del asiento del conductor? La puerta del pasajero se abrió y una joven salió. Incluso a distancia no había duda del parecido familiar. Tasa Montero tenía el mismo cabello rubio que su hija, aunque recogido en una cola de caballo y se movía con la postura cuidadosa de alguien que había llevado la preocupación como compañera constante. Lilia pegó la cara a la ventana. ¿Es esa mami? Sí, Cariño. dijo Vanessa. Esa es tu mami. Los siguientes momentos parecieron durar una eternidad y pasar en un instante todo a la vez. Tasa Entró al edificio con la trabajadora social del refugio, completó el proceso de registro y fue conducida hacia la sala de reunificación. Lilia se levantó tan rápido que casi se le cae el señor Botones. Sus ojos
Estaban fijos en la puerta y Esteban pudo ver todo su cuerpo temblando de anticipación. Cuando la puerta finalmente se abrió y Tasa entró, la reunión fue todo lo que Esteban había esperado que fuera y más emotiva de lo que se había preparado. Mami. Lile. Corrió por la habitación más rápido de lo que nadie la había visto moverse desde que comenzó toda esta situación. Tasa se arrodilló justo a tiempo para atrapar a su hija en un abrazo que parecía abarcar semanas de preocupación, miedo y amor. Ambas lloraban, pero eran el tipo de lágrimas que lavan el dolor, en lugar de causarlo. Mi niña, susurró Tasa sosteniendo a Lilia con tanta fuerza que parecía que nunca tenía la intención de soltarla de nuevo. Te extrañé tanto, siento mucho haberte dejado. Está bien, mami, dijo Lilia, su voz ahogada contra el hombro de su madre. Sabía que volverías. El señor Botones también lo sabía. Tasa se apartó lo suficiente para mirar al gastado osito de peluche que había sido el compañero constante de su hija. Hola, señor Botones, dijo seriamente, como si saludara a un viejo amigo. Gracias por cuidar tan bien de mí. Pequeña, Lilia soltó una risita entre lágrimas. Él también te extrañó, mami. Me contaba historias sobre ti cuando tenía miedo por la noche. Los adultos en la sala observaron esta reunión con una mezcla de satisfacción profesional y emoción personal. Incluso la sargento Vargas, que había visto muchas situaciones difíciles a lo largo de su carrera, tuvo que secarse los ojos discretamente. Pero por muy hermoso que fuera el momento, Esteban podía ver que tanto la madre como la hija eran diferentes de lo que habían sido hace 3 semanas. Tasa parecía mayor, más cautelosa, como alguien que había aprendido duras lecciones sobre la confianza y la seguridad. Lilia parecía más consciente de lo rápido que podían cambiar las cosas, más agradecida por cosas simples como los abrazos y las voces familiares. Mientras continuaba el proceso formal de reunificación con papeleo y procedimientos, Lilia nunca se alejó más de un brazo de su madre. Cuando llegó el momento de reconocer el papel de Dante en su cuidado, el momento fue agridulce. Señor Bravo, dijo Tasa, extendiendo su mano para estrecharla de Nunca podré agradecerle lo suficiente por lo que hizo. Mantuvo a mi hija a salvo cuando yo no pude. Dante. Pareció incómodo con la gratitud. Solo hice lo que cualquiera haría. No, dijo Tasa con firmeza. Hiciste lo que alguien con un buen corazón haría. No. Todos habrían dado un paso al frente. Así. Lilia tiró de la manga de Dante. Dante. ¿Puedes visitarnos a veces? ¿Quiere? Mostrarte mi habitación cuando tengamos una casa nueva. Dante miró a Tasa interrogativamente. Ella asintió con una sonrisa. Por supuesto, siempre serás bienvenido en nuestras vidas. Mientras se preparaban para salir juntos de la oficina, Tasa, Lilia y el señor Botones, Vanessa llevó a Esteban a un lado. Deberías sentirte muy orgulloso, dijo. Tus instintos y tu persistencia hicieron posible esta reunión. Esteban observó a Lilia saltar junto a su madre hacia la salida, parloteando emocionada.
sobre todo lo que había sucedido. Mientras estaban separadas. Solo noté a una niña que necesitaba ayuda. Ese es exactamente el punto, dijo Vanessa. La mayoría de la gente no se habría dado cuenta y aún menos habrían actuado en consecuencia. Mientras la familia desaparecía por las puertas dirigiéndose hacia su nuevo comienzo, Esteban sintió algo que no había experimentado en su trabajo policial durante mucho tiempo, la certeza absoluta de que había marcado una diferencia en la vida de alguien. Pero su historia aún no había terminado. Del todo. 3 meses después, el agente Esteban Morales se encontró conduciendo por un vecindario familiar en su patrulla matutina. Las hojas se estaban volviendo doradas y había una sensación fresca en el aire que prometía que el otoño se estaba instalando para quedarse. Al girar en la calle del Arce, notó algo que lo hizo reducir la velocidad y sonreír. Un pequeño autobús escolar amarillo estaba detenido frente a un modesto complejo de apartamentos. No los apartamentos ocaso, sino un edificio más nuevo con molduras de un azul brillante y pequeñas jardineras en los balcones. Las puertas del autobús se abrieron y salió una niña de cabello rubio y coletas bien peinadas con una mochila rosa que parecía casi tan grande como ella. Era Lilia Montero y iba a la escuela por primera vez. Esteban estacionó su patrulla a una distancia respetuosa y observó cómo Lilia caminaba por el sendero hacia su nuevo hogar. Se movía con la confianza de una niña que sabía que estaba segura y amada. En la puerta principal se giró y saludó al conductor del autobús antes de desaparecer adentro. Los últimos 3 meses habían sido transformadores para la familia Montero. Tasa había obtenido con éxito una orden de restricción contra Marcos, quien había sido arrestado por violar la orden cuando intentó contactarla en el refugio. Había encontrado trabajo en una clínica de salud local y con la ayuda de varios programas comunitarios había podido conseguir su nuevo apartamento. Lile había florecido en su nuevo entorno. Había comenzado a ver a un consejero infantil especializado en ayudar a los niños a procesar experiencias difíciles. Y lenta, pero seguramente había comenzado a abrirse sobre sus sentimientos. La niña silenciosa y vigilante del supermercado se había transformado gradualmente en una niña de 5 años más típica, curiosa, habladora y llena de preguntas, sobre todo. La radio de Esteban crepitó con una llamada de rutina, pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Vanessa Reyes. Revisa tu correo electrónico cuando tengas un momento, algo especial. Curioso, Esteban sacó su teléfono y abrió su aplicación de correo. Mensaje de Vanessa tenía un archivo adjunto, una foto que le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Era un dibujo claramente hecho por la mano de un niño con crayones y marcadores. La imagen mostraba un supermercado con estantes altos y en el centro 2 figuras, una niña de cabello amarillo sosteniendo un osito de peluche marrón y un hombre alto con un uniforme azul y una sonrisa amable. En la parte inferior, con letras cuidadosamente practicadas, alguien había ayudado a Lilia a escribir.
Para el agente. Esteban, gracias por verme. Con cariño. Lilia y el señor Botones. Esteban se quedó mirando el dibujo por un largo momento, recordando ese día en el pasillo 12, cuando casi siguió de largo. Pensó en todas las pequeñas decisiones que habían llevado a este momento. Su elección de confiar en sus instintos, la sabiduría y el apoyo de la sargento Vargas, la pericia profesional de Vanessa, incluso la disposición de Dante para ayudar a una vecina en apuros. Su radio crepitó de nuevo y esta vez respondió a la llamada. Pero mientras conducía hacia su asignación, Esteban sintió algo que no había experimentado en años, la certeza absoluta de que estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que estaba destinado a hacer. Una semana después, Esteban estaba terminando su turno cuando la sargento Vargas se acercó a su escritorio. Morales, tengo algo para ti. Le entregó un sobre de aspecto oficial con el sello del departamento de policía. ¿Qué es esto?, preguntó Esteban, aunque tenía la sensación de que ya lo sabía. Un reconocimiento por servicio comunitario excepcional, dijo Vargas con una rara sonrisa. El caso Montero ha sido citado como un ejemplo de vigilancia proactiva y cooperación interinstitucional. Buen trabajo. Esteban abrió el sobre y leyó la carta de recomendación, pero su mente divagó hacia ese dibujo todavía clavado en su refrigerador en casa. Ningún reconocimiento oficial podía compararse con el saber que una niña estaba segura, feliz y comenzando el jardín de infantes, porque él había prestado atención a un grito silencioso de ayuda. Gracias, sargento, dijo, pero sinceramente siento que obtuve más de esto de lo que di. Vargas asintió a sabiendas. Así es como funciona. Generalmente cuando haces algo que importa. A medida que el otoño se convertía en invierno, Esteban ocasionalmente pasaba en auto por la escuela de Lilia a la hora de la salida. Nunca se detenía ni interfería, no había necesidad. Pero le gustaba verla entre los otros niños riendo y jugando como cualquier niña normal de 5 años debería hacerlo. Una tarde de diciembre, particularmente fría, mientras pasaba por la escuela, algo llamó su atención. Una niña estaba de pie junto a la cerca, observando pasar los autos con una expresión que le pareció familiar. Parecía asustada y sola, aferrada a una pequeña mochila como si fuera su única amiga. Esteban redujo la velocidad y estudió la escena con más cuidado. La niña hacía pequeños gestos con la mano. Sutiles, fáciles de pasar por alto, pero inconfundibles para alguien que sabía qué buscar. Era una señal silenciosa de auxilio. Esteban se detuvo y alcanzó su radio, su corazón latiendo con un propósito familiar. Central, Aquila. Unidad 47. Solicito respaldo para una posible verificación de bienestar infantil en la escuela primaria Lincoln. Mientras salía de su patrulla y caminaba hacia la escuela, Esteban pensó en las lecciones que había aprendido del caso de Lilia. Cada niño merecía ser visto, ser escuchado, ser protegido. Y a veces, la parte más importante de su trabajo no era perseguir criminales o escribir informes, era simplemente prestar
Atención cuando alguien necesitaba ayuda, pero no podía pedirla directamente. La niña junto a la cerca. Levantó la vista cuando él se acercó y en sus ojos Esteban vio la misma mezcla de miedo y esperanza que había visto en los ojos de Lilia ese día en el supermercado. Hola, dijo suavemente, agachándose a su nivel. Soy el agente Morales. Noté que estabas esperando aquí. ¿Sola? ¿Está todo bien? La niña miró a su alrededor nerviosamente, luego de nuevo a Esteban. En un susurro tan bajo que tuvo que inclinarse para escucharla. Dijo, esperaba que alguien me viera. Esteban sonrió tranquilizadoramente. Bueno, te veo ahora y vamos a asegurarnos de que estés a salvo. Mientras llegaba el respaldo y comenzaban los procedimientos adecuados, Esteban se dio cuenta de que su historia con Lilia Montero no había terminado. Realmente ese día en la oficina de protección infantil se había convertido en el comienzo de una nueva comprensión de su papel como oficial de policía. Una nueva conciencia de cuántas señales silenciosas se enviaban todos los días por personas que necesitaban ayuda, pero no podían pedirla directamente. A lo lejos, un autobús escolar amarillo se alejaba de la acera y a través de una de las ventanas, Esteban vislumbró unas coletas rubias y una mochila rosa. Lile Montero se iba a casa con su madre, segura y amada, llevando al señor botones en su mochila e historias de su día en su corazón. A veces los casos más importantes no eran los dramáticos que aparecían en los titulares, a veces eran los silenciosos, los sutiles, los que no requerían nada más que prestar atención y preocuparse lo suficiente como para actuar. A veces un solo gesto podía cambiarlo todo y a veces la persona que hacía el rescate descubría que también necesitaba ser salvada.